de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Funda Redes y también profesor universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, por la oportunidad. Hay muchos temas que discutir el día de hoy a propósito de la frontera entre Venezuela y Colombia. Pues se indica diversas organizaciones no gubernamentales, ustedes que nacen en el año 2002, siempre le han dado quizás voz a esas personas que se encuentran, que viven día a día en estas fronteras y también la presencia de paramilitares, de miembros del ELN y las FARC, que si bien es cierto, ustedes lo han denunciado en instancias nacionales, el Ejecutivo Nacional en reiteradas oportunidades han negado que ellos le den protección a estos paramilitares, pues incluso en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado la situación. ¿Cómo está la situación en la frontera colombo-venezolana con la presunta presencia de estas personas? Bueno, en primer lugar hay que señalar que la frontera siempre ha sido vista como un territorio abandonado. Y frente al abandono del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, pues se convierte esto en un territorio fértil para que impere los contextos opresivos, los escenarios de hostilidad, donde emergen este tipo de organizaciones al margen de la ley e imponen su ley en lo cultural, en lo económico, en lo político. Mira, en la frontera se vive, por ejemplo, a nivel de extorsión, que el más pequeño generador de una actividad económica, como un mototaxista, paga extorsión a los grupos armados irregulares, ¿no? Son quienes imponen de una otra manera el modo de vida, a qué horas puedes estar, dónde puedes estar, por dónde puedes ir. Y lamentablemente forman parte, digamos, de un conjunto de elementos que hoy están ausentes. Por ejemplo, hablamos de la educación rural. La educación rural en los estados fronterizos, me refiero al Zulia, me refiero a Táchira, Apure, a Bolívar, Amazonas, bueno, hoy está clausurada. Y frente a la clausura de la educación rural, estas organizaciones finalmente aparecen, por ejemplo, censando a los niños que tienen necesidades socioeconómicas bastante importantes, entregan útiles escolares y ofrecen de una u otra manera dádivas para venderse como una organización buena, como una organización que de una u otra forma pretende subsanar las debilidades que pueda tener la familia. ¿Y cómo ven los habitantes de esas entidades? Pues según un trabajo que ustedes realizaron, censaron 20.624 niños en el estado Táchira, Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas. ¿Pero qué dicen los padres y representantes de esos niños que son censados? Porque de alguna u otra forma estas bandas, estos grupos están otorgándole útiles escolares, están otorgándole uniformes. Sí, esto forma parte, digamos, de un conjunto de acciones que se vienen dando. Por ejemplo, hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República y la propia Defensoría la distribución de la caja CLAT por parte de estas organizaciones. O también hemos denunciado, hoy tenemos que afirmarlo con muchísima contundencia, el día de ayer fueron retiradas antenas repetidoras de internet en el estado Táchira, pero Conatel no ha bloqueado 5 emisoras en frecuencia modulada que transmite el ELN en territorio venezolano. Entonces, ¿qué dice la gente? Tu pregunta es clave. El estado de habituación que vive la población es enorme. Es decir, en primer lugar, han logrado impulsar una cultura de miedo, de intimidación en la población, y ha sido envolvente el accionar de estas organizaciones a tal punto que la población termina habituada a la acción de este tipo de organizaciones e incluso terminan siendo muchos de ellos beneficiados por ellos a nivel de trabajo, a nivel de ofertas laborales, obviamente de actividades ilícitas como el contrabando, como el microtráfico, como actividades que finalmente terminan de convertir a la frontera en un territorio muy hostil y muy opresivo. Ahora, ¿y qué papel o qué rol juegan las gobernaciones de estas entidades de nuestro país? Porque si bien es cierto, ustedes están denunciando la presencia de estos grupos delictivos, ¿qué hacen las gobernaciones que no atacan este problema? Mira, yo creo que las gobernaciones han venido quedando en todo el proceso de centralización, les ha quitado hasta las policías. Es decir, debemos recordar que las policías estatales, tanto del Zulia, del Táchira, de Apure, pues han sido quitadas a los gobiernos locales. Los gobiernos locales simple y llanamente están administrando unas oficinas donde a veces los presupuestos son deficitarios y no alcanzan para cubrir ni siquiera la nómina que pueden desarrollar otro tipo de programas.
Lo que yo sí creo es que en la frontera hay gente trabajando, hay organizaciones no gubernamentales visibilizando esta tragedia que se vive en estados, por ejemplo, como Bolívar, donde la participación de estas organizaciones al margen de la ley en la actividad de extracción de oro es importante, el tema de la minería ilegal, igual en Amazonas, la población indígena, hemos observado cómo varios movimientos de indígenas han mostrado, han denunciado cómo vienen ocupando el territorio, cómo vienen de una otra manera afectándoles en el desarrollo de sus derechos, vienen violentándose los derechos humanos, y así lo hemos hecho saber, por ejemplo, en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos formalizado denuncias ante la propia Corte Penal Internacional, donde evidentemente toda esta actuación de los grupos armados irregulares colombianos en Venezuela vienen afectando a la población no solo fronteriza. Hoy tener un mapeo de la presencia de estos grupos en 17 estados de Venezuela debe llamar... ¿En el distrito capital? Sí, en la ciudad de Caracas, incluso a través del colectivo del pueblo, vienen apareciendo en varios lugares con la misma cultura simbólica, llenan de pintas las paredes, hacen presencia a través de diversos movimientos urbanos, porque es importante destacar que estas organizaciones en Venezuela no aparecen clandestinas, son organizaciones que andan como Pedro por su casa, actúan libremente y bueno, a ver, a confesión de parte, relevo de pruebas. El Ejecutivo Nacional niega, pero dice públicamente que los invita a Miraflores, en el caso de Jesús Santrich o Iván Márquez. Entonces, ese tipo de planteamientos indudablemente que nosotros lo rechazamos, porque no puedo concebir cómo viene un señor como Rodrigo Granda a dar cátedra de paz en las universidades venezolanas cuando tiene sus manos llenas de sangre, cuando su historia, cuando su hacer en Colombia pues ha sido de una otra manera marcado por este tipo de actuaciones al margen de la dignidad humana y finalmente vulnerando. Es importante destacar que a esta hora hay miles de maestros, y tengo que hablar porque soy educador, que hoy no están recibiendo el salario digno, pero además las condiciones de la institución educativa a través de estudios que hemos hecho, que los invito a visitar nuestra página web, donde la infraestructura, la alimentación escolar, donde las condiciones incluso a nivel de currículo, de instrucción por parte del Ministerio de Educación, hace de esto una emergencia humanitaria compleja en educación, y esto está generando un territorio fértil para que las organizaciones al margen de la ley hagan de las suyas, para que sea la escuela el escenario propicio para multiplicar. Y yo en lo particular como padre debo decir que me duele ver que los hijos de Venezuela tengan que estar recibiendo folletos de estas organizaciones, información de estas organizaciones, 5 emisoras en FM que transmiten programación diaria, que busca ideologizar, que busca adoctrinar. Tenemos que rechazarlo. Y yo llamo a las autoridades, llamo a quienes hoy tienen la representación, a que asuman su papel, a que no sigan guardando silencio, que mañana esta tragedia que se está viviendo, que quizás pudiera ser silenciosa y que además requiere de quienes visibilizamos, de mucha valentía frente a la vulnerabilidad que tiene la propia familia nuestra, de los que estamos en esta organización. Ahora, Javier, tú me señalas algo bastante importante, y es estas denuncias y estas pruebas que dicen tener Fundaredes, pero como tal, ¿qué pruebas han recabado durante más de 10 años de fundada Fundaredes, y también que se encarga de defender no solo la seguridad, sino también la integridad de las personas que viven en la frontera colombo-venezolana? Eso lo vamos a conversar en la próxima parte, por eso los invitamos a ustedes que comiencen de inmediato a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página, y ya regresamos con más. De Primera Página, conversando con Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, además profesor universitario. Habíamos dejado una pregunta al aire, y es que Fundaredes desde el año 2002 pues ha recabado diversas informaciones, ha consultado con los pueblos fronterizos, pero ¿qué pruebas tienen ustedes que no solo han presentado al Ministerio Público, no solo han presentado a la Defensoría del Pueblo, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han ido hasta la Organización de Estados Americanos para elevar las voces de estas personas que habitan en estos sectores?
Mira, las pruebas están tan evidentes y tan públicas. Yo quiero recordar, por ejemplo, que a esta hora hay familias que tienen aún sus familiares plagiados. Y el propio Hugo Chávez, en vida, se encargaba de hablar con la guerrilla, con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional para que liberaran a familiares. El propio Chávez fue mediador de varias liberaciones en el año 2001, 2002, 2003. Es decir, las personas venezolanas secuestradas, ganaderos, productores agropecuarios, eran liberados porque Chávez lo pedía y se lo entregaban como rehenes a él. Desde ese mismo instante comenzamos a ver que la guerrilla tenía una presencia distinta en territorio venezolano. Pruebas, por ejemplo, de que la guerrilla no solamente estaba en la frontera. En 2005, un operativo militar de la Guardia Nacional detiene en Caracas al canciller de la FARC, Rodrigo Granda. Los militares que detuvieron a este señor, presos a la mover de por traidores a la patria, y Granda pues ya lo ve viniendo a dar conferencias de paz en territorio venezolano, atendido como un ministro en Venezuela, resguardado y custodiado. Pero además nosotros hemos presentado varios informes. Este es uno de nuestros informes que está, por cierto, en nuestra página web www.fundarredes.org, donde de manera clara hay fotografías, por ejemplo, de cómo la guerrilla juega con los niños. Pero no solamente esto, cómo la caja CLAP se le coloca un sticker, una calcomanía, que promueve una de las 5 emisoras que tiene la guerrilla. El propio Estado venezolano, a través de las Fuerzas Armadas, en informes que han llevado adelante, muestran la evidencia de que estos grupos están en territorio venezolano, pero bueno, la orden superior es que los dejen tranquilos, es que hay que convivir con ellos, es que de una u otra manera hay que desarrollar un trabajo con este tipo de organizaciones. Mira, la mejor y mayor prueba de esto es cuando el propio Hugo Chávez Friga, en el seno de la Asamblea Nacional, señala que el ELN y la FARC eran verdaderos ejércitos. Pero hace unos días escuchábamos al señor Nicolás Maduro Moros decir que vinieran a territorio venezolano, que estuvieran acá, y ciertamente estuvieron en el marco del Foro de Sao Paulo, en la capital de la República. Tener testimonios, tener fotografías, tener videos, tener audios, evidenciar cómo incluso, mira, hay cosas tan evidentes como lo que está pasando en el estado Zulia. En el Zulia hay poblaciones como en el municipio de Jesús María Semprún, en el municipio Catatumbo, el desplazamiento de venezolanos, la muerte de militares venezolanos en el medio de minas explosivas, minas antipersonas. Eso de una u otra manera son evidencias públicas, notorias. Incluso el propio ejército venezolano el año pasado hizo un operativo para sacar una de las 5 emisoras del ELN, y esta emisora sigue al aire en territorio venezolano. Ha investigado Fundarredes, también el Ejecutivo Nacional, hace algunos días, pues ha denunciado que el presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, podría tener algún tipo de vinculación con la banda delictiva Los Rastrojos. ¿Está investigando Fundarredes esta situación? A mí me da mucha risa escuchar hoy a voceros hablar de Los Rastrojos y de los urabeños como si fuese algo muy novedoso. Y yo tengo que decirle que estas organizaciones están en territorio venezolano desde hace mucho tiempo y están en complicidad. Todas las acciones de contrabando, y yo quiero mostrar, por ejemplo, cómo en este mapa nosotros mostramos los grupos paramilitares que están en territorio venezolano, específicamente en el estado Zulia y en el estado Táchira están las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela, que es un movimiento nuevo que está allí consolidándose en los últimos 3 años. Están los paramilitares de Los Rastrojos, los urabeños y las Águilas Negras. Pero esto no es nuevo. Mira, desde el año 2004, recuerdo yo que era un dirigente estudiantil del Pedagógico de Rubio, de la Universidad Pedagógica, universidad en la que laboro como maestro, y ya denunciábamos las víctimas que habían en el estado Táchira sicariadas por estos grupos paramilitares. Entonces ahora parece que es nuevo esta organización cuando hay sectores como Guarumito, en el municipio García de Hevia, donde el paso de combustible es diario, permanente, y allí tú tienes representantes del SEBIN, de la DIGESIN, tienes representantes de la Guardia Nacional y del Ejército Venezolano, todos cobrando para que pase gasolina, y eso lo controlan y lo dirigen los grupos paramilitares. Yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? Ahora, Javier, ustedes han logrado conversar quizás con el presidente de la Asamblea Nacional para solicitarle algún tipo de información, donde fueron tomadas estas fotografías, si estaban en conocimiento que estos eran miembros de Los Rastrojos. Mira, no, nosotros hemos logrado entregar nuestro informe al presidente de la Asamblea Nacional. Incluso el día de ayer presentamos en la Comisión Permanente de Familia nuestro último boletín que refiere al censo que han hecho a niños en los estados fronterizos para la entrega de útiles escolares y la entrega de regalos.
así como también estuvimos presentes en la comisión, en la subcomisión de educación, donde llamamos la atención de todas las fuerzas vivas del país por la emergencia humanitaria compleja que se está viviendo en el sector educativo. Pero realmente corresponde a las autoridades encargadas de investigar, no solamente determinar lo de esa fotografía, sino determinar por qué razón estas organizaciones tienen tantos años operando y funcionando en el territorio venezolano y nada pasa, porque ciertamente detrás de esto hay un gran negocio que pues tiene muchísimos tentáculos oscuros. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Carlos Peñalosa va a dar lectura de algunas de sus preguntas y comentarios. Bien, comenzamos a revisar su participación con el usuario @Albert6Joseph, que escribe: usted le achaca toda la responsabilidad al gobierno. ¿Dónde deja la del gobierno de Colombia y la de los gobernadores de frontera? Es falso que no tienen fuerza pública. Muestre pruebas de esos grupos. Hablar y acusar es muy fácil. Bueno, mira, en función de eso, tengo que señalar que ciertamente el abandono de los estados, tanto colombiano como venezolano, en la frontera han generado esto un territorio hostil. Y en función de los gobernadores, yo tengo que recordar, por ejemplo, que el gobernador del estado Táchira, César Alejandro Pérez Vivas, en su lucha como gobernador hizo que la primera emisora del ELN se bloqueara. Pero llegó Vilma Mora al poder y no solamente hay una, hay 5 emisoras que llegan a 6 estados del país. Conatel no hace nada. Y ciertamente lo del tema de las gobernaciones es público y notorio. No solamente le quitaron las armas en su momento, sino luego le quitaron la administración de las policías. No hay forma de repeler a estas organizaciones. Pero además, teniendo la policía venezolana con pistolas sumamente viejas, no pueden atacar a estas organizaciones que, bueno, cargan puro armamento, digamos, sofisticado, con una capacidad pues enorme de fuego. Bien, vamos a cerrar la revisión de sus comentarios con algo que nos envía José Hurtado y además le consulta su opinión al respecto. ¿Va a denunciar ante la CIDH los contactos documentados de Juan Guaidó con la banda Los Rastrojos? Indudablemente que ante la CIDH nosotros estamos mostrando cómo todas estas organizaciones, más de 30 organizaciones irregulares, están en territorio venezolano. Ese tipo de elementos que estamos denunciando ante la Corte Penal Internacional, ante la CIDH, corresponde al Estado venezolano, corresponde a las Fuerzas Armadas, corresponde al Ministerio Público, corresponde a la Defensoría del Pueblo dar garantía de la soberanía. Pero no puede ser posible que haya un estado de convivencia en los propios puentes, en los pasos en este momento humanitarios. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, en la cara de los guardias nacionales actúan estos grupos en complicidad con ellos porque hacen un pote para recaudar incluso para cada persona que pasa un mercadito les dé plata. Eso ha ocurrido en la cara de las autoridades. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Aplaude a la organización no gubernamental Fundaredes esta investigación que ha emprendido el Ministerio Público y también el Ejecutivo Nacional para investigar sobre estas fotos de Juan Guaidó. Yo creo que las investigaciones deberían ser más allá, o sea, se hacen grandes alaracas, por ejemplo, frente al tema de las fotos, pero es que no desarrolla verdaderamente, o sea, conviertes esto en un escenario de psicología de masas, de generación simbólica para disuadir los verdaderos problemas. O sea, si el Ministerio Público va a investigar, que investigue y que haya responsables en todos los elementos que hoy están afectando a la población venezolana. Ahora, Javier, con todos estos testimonios que ustedes tienen, con todos estos videos que me señalan que tienen como pruebas que hay presencia de paramilitares en territorio venezolano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer no solo las organizaciones no gubernamentales, sino también la sociedad civil para denunciar esta situación que atenta contra la integridad? Mira, lo primero es que hay que derrotar la indiferencia. Cada vez que se anuncia un nuevo plan militar en la frontera, lo que colocan es funcionarios para que extorsionen a la población. Cada venezolano, y ojo, no de la frontera, de todo el país, que va a Cúcuta, que va a Colombia a comprar mercado porque no lo tiene en Venezuela, que va a comprar medicinas porque no la tiene en Venezuela, te encuentras con un funcionario militar que no tiene cómo demostrar lo que tiene en su vida, su casa, su carro, con el salario que tiene. Lo colocan en la frontera para extorsionar. Y frente a esto tenemos que denunciar, tenemos que movilizarnos, tenemos que documentar, registrar fotografías, registrar video, registrar audio de lo que está pasando y elevar a instancias internacionales y nacionales. No podemos guardar silencio. La indiferencia, querida amiga y estimados ciudadanos venezolanos, la indiferencia es la que nos ha llevado a que la tragedia que hoy tenemos por realidad sea la atmósfera que tenemos. Si nosotros callamos, pues simple y llanamente vamos a seguir
muriendo en el intento y ahogados en esta tragedia, en esta emergencia humanitaria La completa. inseguridad se le escapó de las manos al Ejecutivo. Uy, hace mucho tiempo, más de 20 ministros de Interior y Justicia, no sé cuántos ministros de la Defensa que no han resuelto los problemas más básicos de que cualquier ciudadano pueda andar en la calle con un teléfono celular. Ni siquiera eso mínimo podemos tener en Venezuela, mucho menos hablar de la protección en frontera, cuando en 2.200 kilómetros de frontera con Colombia la cantidad de pasos ilegales son enormes. Y ya le digo, allí están los funcionarios recaudando plata para los altos jerarcas del poder en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Estábamos conversando con Javier Tarazona, el director de la organización no gubernamental Fundaredes y además profesor universitario. Cuando son las 7:45 de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. En breve continuamos con más.